¿Qué tal, amigo de Mesfer? ¿Cómo estás? Bienvenido al cuarto episodio de tu podcast favorito, Conociendo a Mesfer. El día de hoy nos encontramos dentro de nuestro pequeño set. Estamos aquí en Mesfer, en planta 1, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Ismael Garduño. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarlos a todo el auditorio y esperemos que sea una charla amena en donde podamos interactuar y compartir lo poquito que sabemos con cada uno de ustedes. Sí, pues bueno, ya tuvimos una plática previa aquí con Ismael, ya más o menos estuvimos intercambiando ideas, pero pues como todo, Ismael, pues yo te conozco desde hace tiempo, ¿no? Ya tenemos tiempo trabajando juntos, claro. Pero cuéntanle a la audiencia, ¿no? O sea, ¿quién es Ismael? ¿Quién es Ismael Garduño? Bueno, yo soy Ismael Garduño Sarmiento, tengo más de 15 años trabajando ya directamente como asesor técnico, atendiendo diferentes cultivos en la zona. Tengo una especialidad en horticultura protegida y bueno, esto me ha abierto a atender diferentes mercados, diferentes cultivos. Yo estoy en el Estado de México como representante de la empresa Mesfer, quien me abrió las puertas para trabajar en ese mercado, en donde pues día a día las exigencias que tenemos pues son muchas y pues ustedes no me dejarán mentir, cada año tenemos un reto muy diferente, los años son muy atípicos, lamentablemente pues nos hemos tenido que adaptar a la tecnología que tenemos y hemos tenido que usar los diferentes productos que hay en el mercado, tanto lo que fabrica la empresa como de otras empresas, buscando a que los productores día a día se vean respaldados y puedan ellos solucionar cada uno de los problemas que tienen, buscando que lo que se produce en la zona tenga un alto impacto directamente y que pues vaya con un criterio de producción lo más sano posible. Yo lo que muchas veces le comento a los productores que se acercan a mí, e incluso asesores técnicos, compañeros mismos, colegas que andan en el mercado, es de producir pensando en que ese producto el día de mañana tú lo vas a consumir, ya sea una hortaliza, un grano, en el caso del área de flores, en donde a las personas a los que se lo regalamos, en este caso en muchas ocasiones que va dirigido hacia las mujeres, en donde se llevan un ramo de flores y a veces la primera impresión es olerlas, ¿no? Y pues a veces si no aplicamos productos adecuados, pues a veces podemos generar una alergia, un problema muy grande para el último consumidor, que pues en este caso es la población. Y fíjate que sí, o sea, creo que es algo muy común que regalamos flores. Lo primeritito que he hecho, y yo lo he visto con mi mamá, con las chicas con las que he salido, siempre las huelen, o sea, es lo primeritito que hacen con las rosas, o sea, pero a ver, vamos por partes. Entonces, ¿de dónde egresaste, Ismael? ¿Qué escuela te formó como tal? Pues yo estuve en dos escuelas, estuve en Morelia, Michoacán, en una escuela, en un tecnológico, estuve 3 años y de ahí surgió la necesidad de migrar aquí a Guanajuato, aquí a Celaya, y terminé mis estudios en Roque, en el Instituto Tecnológico de Roque. Ah, mira, no, ya contigo somos, ya es hasta el tercer invitado que es de Roque. Al rato van a decir que estoy haciendo publicidad. Ok, y entonces ahí fue donde tomaste la especialidad de agricultura protegida, no, horticultura. Sí, bueno, como tal, mi carrera es ingeniero agrónomo, como tal, y hice una especialidad, bueno, con el paso del tiempo hice tesis con el doctor Javier Castellanos. El doctor, bueno, pues tiene un amplio conocimiento en cuanto a horticultura protegida y interpretación de análisis de suelo a través de sus empresas que ahorita tiene ya actualmente, Intagre y Fertilab. Sí. En ese momento, bueno, cuando nosotros hicimos trabajo de tesis con otro ingeniero, Armando González Gómez, un colega también que anda en el agro, tuvimos la oportunidad de empezar a convivir con el doctor y bueno, nos encaminamos hacia el área de horticultura. Estoy hablando de que en aquel entonces pues empezaba el auge de los invernaderos, hace más de
pues ya 15 años. Sí. Y poco a poco fue tomando impacto este tipo de cultivos en invernadero. Hoy sabemos que se producen muchos cultivos, tanto para exportación como para consumo aquí en México. Y bien, pues fue como empezamos en esa parte. Trabajé yo aquí en Bajío 4 años en otra empresa, atendiendo cultivos que hay aquí en la zona, como son ajos, brócolis, lechugas, sorgos, maíces y jitomates, principalmente pimientos en invernaderos. Y bueno, por el conocimiento que adquirimos ahí en el campo de trabajo que teníamos ahí en el IFAP con el doctor Javier y algunos otros investigadores que en su momento estaban en la zona, nos dieron la pauta para entrar a este tipo de mercado. Y bueno, después hubo la oportunidad de entrar aquí a la empresa, a Mesfer, y bueno, pues ya fue como fui a dar al Estado de México, que es de donde yo soy originario. Y pues bueno, actualmente pues soy el encargado, bueno, soy representante técnico comercial de la empresa Mesfer en el Estado de México. Y pues día a día pues tratamos de poner nuestro granito de arena para estar incursionando en lo que nos gusta, ¿no? En la agronomía. Sí, pues es que básicamente yo creo que estamos aquí por gusto. Claro. O sea, a todos nos tuvo que haber gustado, tenemos que estar relacionados, pero fíjate que es un punto muy padre. O sea, yo creo que mucha de la gente que conoce aquí Celaya, Guanajuato, o está cerca de por aquí, ubica al doctor Castellano. Ya es conocido mundialmente también. O sea, es creo que es el director técnico de Fertilab, de Intagri, de Proain. O sea, ya tiene también un grupo de empresas dedicadas a agilizar o llevar la tecnología al agricultor. Entonces, yo recuerdo que también muchos de mis profes ahí en Roque hicieron tesis como tú con el doctor. O sea, el doctor era uno de los importantes ahí en el INIFAB en su momento, ¿no? Así es. Sí, exacto. Sí, pues de hecho todo lo que hacíamos ahí, pues bueno, desde análisis de suelo, interpretación de análisis de extracto celular de peciolo que se hacían en el laboratorio, pues eran herramientas o siguen siendo herramientas que actualmente pues nos sirven para determinar, bueno, yo pienso que en la producción de X cultivo, bueno, del que tú me digas, pues hay varios pilares fundamentales para que se lleve a cabo una buena producción, y dentro de ellas pues está el buen control de plagas, sobre todo la nutrición. Pienso que son de los dos pilares fundamentales que tenemos actualmente para que tengamos buenos rendimientos, pensando en que tenemos de entrada un híbrido o un material genéticamente con un potencial muy elevado en cuanto a producción. Pero si nosotros no tenemos bien, digamos, definido el control, sobre todo, digamos, el buen uso de estas dos pilares fundamentales, pues muchas veces, aunque tengamos un material potencialmente elevado en cuanto a rendimiento, pues simplemente no se puede, más bien no se pueden obtener los resultados que uno esperaría, ya que pues muchas veces obviamos algunas cosas que son determinantes en los procesos fisiológicos de la planta para llegar a un buen rendimiento. Y podemos hablar de hortalizas, de gramíneas, frutales. En el caso de flores, pues es otro mundo de a lo mejor otro tipo de cultivos, pero finalmente es el mismo principio, en donde tenemos que llevar el cultivo de menos a más, y sobre todo pues con la tecnología que tenemos actualmente en el mercado. Sí, o sea, y yo creo que es un punto clave lo que mencionas. O sea, a ti te tocó la transición de que aquí en Bajío migráramos de campo abierto hacia los invernaderos, y actualmente en el Estado de México yo creo que es uno de los puntos donde hay más trabajo en invernaderos, macrotúneles, cazasombras. O sea, ha tenido una tecnificación muy alta esa parte del estado, que es donde te desempeñas también tú profesionalmente día con día, ¿no? Como saben, Ismael es mi primer invitado fuera del estado de Guanajuato, aquí de Bajío. Platícanos un poco más sobre el Estado de México, Ismael. O sea, realmente, ¿cómo contrasta la producción aquí que tenemos de granos de Bajío con lo que hay en el estado, ¿no? Principalmente papa, flores, lo que mencionabas, ¿no? O sea, empezaste hablando de flores,
las rosas. Entonces, supongo que tienes mucho acercamiento con esos cultivos día con día. Pues mira, es un tema muy complejo, yo le digo así. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel nacional, bueno, esto es un tema mundial realmente. En el suministro de agua que tenemos para los cultivos actualmente es un problema. Pienso que lo vemos en todas las áreas. Y en el caso agrícola, en el Estado de México, pues es la problemática que tenemos todos los técnicos que andamos en el agro. En donde pues la parte tecnificada que está al sur del Estado de México, lo que son los municipios Villa Guerrero, bueno, no quiere decir que otros municipios no tengan tecnología. Tenemos invernaderos en todo el Estado de México. En Ixtlahuaca hay una empresa muy grande, Bionatur, que también se dedica a exportar jitomates, pimientos a otros países. Pero pienso que la parte en donde mayor concentración de invernaderos hay es en la parte sur del Estado de México, lo que son lo que son los municipios Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal, Coatepec de Harinas. La parte sur esa es la zona en donde pues es una producción constante, en donde tenemos cultivos como rosas, gerberas, y nosotros le llamamos cultivos enraizados, donde son plantas chicas como crisantemos, morelianas, etcétera, etcétera. Y también en esa zona pues también tenemos invernaderos de jitomate, pimiento, también tenemos cultivos de aguacate, durazno y otras hortalizas como lo son cebollas. Actualmente pues empieza a cambiar el mercado a otras hortalizas como lo son col de Bruselas, brócolis y lechugas, cultivos que se pueden ir adaptando a la zona. Y bueno, en el corredor que tenemos al volcán pues es un área muy potencial en cuanto a la producción de papas, tanto en la parte que es el corredor prácticamente del volcán del Nevado de Toluca, y la otra parte aledaña hacia la Ciudad de México, que es las zonas en donde tenemos mayor producción de papa. Se siembran N cantidad de papas, tanto variedades como cultivos que van más determinados hacia papas para freír y papas para consumo en fresco. Entonces pues tenemos diversidad de cultivos, y sin quitar el tema de los maíces en la parte norte del Estado de México, lo que comprende pues toda el área desde el valle de Toluca, que comprende pues lo que viene siendo desde Tenango del Valle a la parte norte, que son los municipios de Ixtlahuaca, Atlacomulco, hasta no llegar prácticamente a Polotitlán, que es la parte aledaña a Querétaro. Entonces tenemos diversidad de cultivos. Sin embargo, digamos, lo que más va dirigido en cuanto a tecnología que tenemos en invernaderos pues es la parte sur que te mencionaba, en donde todo el ciclo, prácticamente en todos los meses que comprende el año, tenemos producción de rosas, gerberas, en donde pues se busca tener flor todos los días para el principal mercado, que es la Ciudad de México, y pues las ciudades más circunvecinas que tenemos en el entorno al Estado de México, como son los mercados de Querétaro, Guadalajara, también se manda mucha flor para Monterrey, en el sureste, para Cancún, las zonas turísticas. También se manda mucha flor para Sinaloa. Entonces cada día pues la demanda es más, y bueno, los retos son muy fuertes, pues ya que como tenemos el año pasado de entrada pues tuvimos escasez de agua. Ahí hubo gente que estuvo utilizando pipas de agua para mantener sus invernaderos hidratados. Sin embargo, sabemos a ese grado llegamos el año pasado. Entonces este año pues como bien lo vemos, ya ahorita hoy en día las temperaturas han elevado considerablemente. En el Estado de México pues prácticamente
Lo que es la parte central, podemos decir que siempre oscilaba a una temperatura entre 19 grados y 23 grados. Ajá. Hoy en día, a estas alturas, tenemos temperaturas de 25 grados, o sea, un incremento De 2 considerable. grados. Entonces, ya en temporada de calor, que viene siendo abril-mayo, pues alcanza hasta los 28, 29 grados. Entonces, ese intercambio de clima pues impacta directamente en el mercado. ¿Por qué? Porque el poco agua que hay en la zona se tiene que suministrar de manera correcta, y obviamente pues es donde entra el tema en donde cada uno de nosotros empezamos a dirigir en base a nuestra experiencia el manejo adecuado para tener las plantas pues en buen estado. Sí, fíjate que ese es un tema, tocaste un punto muy importante en cuestión a las temperaturas. Yo sé que por ahí no está viendo chavalada del norte del país, y siempre está como que esa discusión de, pues es que 20 grados no son nada, acá hace calor de 40 grados, pero tenemos que entender que al menos en la cuestión climática del Estado de México, es un estado frío, o sea, porque colindas con Michoacán, colindas con Querétaro, que son zonas boscosas. Entonces, no sé, por poner un ejemplo, yo de aquí, que soy de Bajío, cuando voy al Estado de México, a mí me da frío. Pero hoy en día, como dice Ismael, también ha habido veces que he ido en julio y el calor ya está muy similar al calor, digamos, de Guadalajara. O sea, que Guadalajara es una zona más caliente que lo que es el Estado de México. Entonces, eso en productividad y producción agrícola impacta bastante, porque las rosas son plantas que necesitan horas frío, ¿no? Mira, aquí tenemos varios temas que pienso que son fundamentales en cualquier cultivo, y todo es proporcional. En este caso, yo a lo que me refiero en el cambio de clima es un cultivo que lo sacas de una temperatura y se eleva la temperatura en una zona, pues obviamente impacta directamente en el cultivo, porque el consumo de agua es mucho mayor. Correcto. Y en este caso, el agua que tenemos nosotros allí en la zona sur del Estado de México es agua que viene una parte de pozos que bueno se han tenido durante varios años, pero la gran mayoría del agua que tenemos de riego pues es agua que emerge de las faldas del volcán, desde el hielo que tenemos en el volcán, y bueno, de la filtración que hay de la laguna del volcán a la parte baja. Entonces, toda esa agua pues es la que nos ayuda a mantener los cultivos que se están en las faldas del volcán, y sin embargo, precisamente por el problema climático que hemos tenido en los últimos años, se ha disminuido al grado de que pues no alcanza, y ese es un problema, pues pienso que, como lo mencioné a un principio, es un problema mundial. Sin embargo, pues en esta región en donde pues nosotros estamos presentes, nos vemos día a día la problemática. ¿Por qué? Porque ya no a veces no hay dinero suficiente en esa zona. Pues lamentablemente los años de pandemia fueron años completamente muy difíciles, muy diferentes a los anteriores, en donde el productor estaba acostumbrado a adquirir dinero de las diferentes fechas fuertes, como lo son el 12 de diciembre, después de ahí pues se viene el 14 de febrero, el Día de la Día de las Madres, que pues son fechas en donde pues hay entrada de dinero. Y en la época de pandemia, pues prácticamente como se cerró toda la comercialización, todos los productores perdieron mucho dinero. Entonces fue como se fueron desfalcando, y bueno, al grado de que se olvidaron muchos invernaderos que estaban en producción, porque prácticamente la flor la estuvieron tirando durante esos meses en donde la pandemia pues estuvo, creo que muy crítica para todos en todos los lugares. Entonces vienes de un emergiendo, y de pronto pues va el bajón en cuanto a la entrada de dinero, y pues obviamente mantener un invernadero no es barato, pues no es barato. Nada que ver. Y más en donde sabes que tienes que mantener la planta, y obviamente pienso que esa problemática fue lo que hizo que cambiara parte del chip de cómo se venía manejando tecnológicamente los invernaderos al día de hoy. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que la pandemia
Mucha gente piensa que como en el agro casi no nos detuvimos, pues casi no nos impactó, pero pues fue totalmente lo contrario, o sea, incrementaron los insumos, incrementaron los fertilizantes, se mermaron rendimientos por falta de agua, o sea, venimos de una sequía del año 2023, el año 2024 afortunadamente llovió un poquito más, pero en 2023 tuvimos una sequía impresionante en todo el país, o sea, y siempre dicen, es que no sé, en el sur siempre llueve o hay un poquito más de humedad, pero no es tanto así, o sea, si la resentimos aquí nosotros, imagínate en el norte, imagínate en el sur, cómo ha ido ese cambio climático afectando tanto la productividad. Sobre todo, yo creo que el cultivo más predominante en cielo abierto con ustedes es la papa, también en ese aspecto. Platícanos un poquito sobre el manejo de la papa, Ismael, o cómo es la cuestión de la papa. Son más riegos que un maíz, lleva más aplicaciones, es un gasto más fuerte. Hace poquito mencionaste algo de variedades para freír, otras para consumo humano. Yo tenía entendido que era la misma. O sea, ¿cómo está ese aspecto? Pues mira, de las papas que se establecen en el Estado de México, la gran mayoría, si no es que podría decir que el 97-98% de lo que se cultiva de papas en el Estado de México es meramente temporal. El otro 2 o 3% son papas que se establecen en zonas de riego, específicamente Valle de Bravo, Temascaltepec, que son zonas en donde se establecen estos sembradíos. Prácticamente se siembran ahorita en enero, febrero, que son cuando la temperatura en el resto del estado pues tenemos heladas. Entonces en estas zonas en donde estoy ahorita dirigiendo digamos la charla, en esas zonas la temperatura sí baja, pero se pueden mantener esos cultivos, y obviamente pues es para entrar a otro tipo de mercado para poder el productor, generalmente los que siembran en esas zonas son productores que siembran tanto en temporal, que tienen el mayor número de hectáreas sembradas, y se van a sembrar a esas zonas de riego para tener 2 ciclos, pero la gran mayoría que son de papas de riego pues se establecen a partir de los meses de mayo. Empiezan a sembrar en mayo, y pues prácticamente por la altura que tenemos en el Estado de México, y coincide prácticamente con la apertura de las lluvias. Entonces prácticamente empezando a partir del 15 de mayo empiezan a sembrar, y pues de ahí no paran hasta todo lo que es junio y en ocasiones todavía julio. Este año de hecho pasó algo muy extraño. En la primera semana de agosto todavía estuvieron algunos productores sembrando, sobre todo los que siembran mucha superficie. Por la lluvia. Porque se ¿no? retrasaron un poquito las lluvias. Entonces empezaron a sembrar un poquito más tarde, pero el problema fue que obviamente se va desfasando el ciclo. Entonces a estas alturas te puedo decir que todavía las semanas pasadas a los últimos días de febrero había productores que todavía estaban cosechando papas que debieron haber cosechado antes de terminar el ciclo, antes de terminar el año 2024. O sea, sí se alargó bastante, pero fíjate, ese punto que dices está interesante. O sea, yo conocía Valle de Bravo porque me iba a turistear, ¿no? O sea, para la gente que no ubica Valle de Bravo, básicamente es una laguna, un lago, ¿no? O sea, y varias cascadas que van a dar ahí. Supongo que esa es la fuente de agua que utilizan para regar, ¿o no es para uso agrícola? Sí, pues de hecho parte de esa agua, de los diferentes ríos que alimentan la parte de la laguna de ahí de Valle de Bravo, precisamente parte de esa agua es la que utilizan para regar, y pues la otra parte pues es el agua que se llevan a la Ciudad de México, pero parte de esa agua precisamente es la que se emplea para regar, y como son los municipios en donde las condiciones climatológicas se prestan para sembrar en esos meses, es por eso que estos productores que siembran parte de papas en el ciclo fechas tempranas, ¿no? temprano, pues aprovechan para sembrar en esas zonas. Sí, o sea, y pueden meter 2 ciclos. Yo creo que un punto que siempre nos están mencionando, tanto en la escuela como cuando salimos a trabajar, es que siembres a destiempo de la mayor parte del mercado, ¿no? Pongo un ejemplo, Zacatecas, si nos vamos a Zacatecas, es un productor muy fuerte de frijol.
negro, pinto, bayo, el que tú quieras, pero todo el frijol que se siembra en Zacatecas es temporal. Entonces entran siembras en mayo, junio o julio. Entonces, ¿qué hacemos aquí en Bajío? Metemos siembras de frijol en enero, para que cuando ellos están sembrando, nosotros ya tenemos ese mercado de frijol y podemos alcanzar un precio un poquito más elevado. Entonces, en este caso los papeles hacen lo mismo, ¿no? Entran en enero para sacar en ¿qué? ¿Mayo? Sí. O sea, para sacar en mayo, o sea, cuando los demás están sembrando, ellos ya tienen su producción y pueden entrar a volver a repetir el ciclo. Pero sí, yo creo que ese es el punto determinante, el agua, ¿no? Entonces les digo, sí, por ahí, si alguien ubica Valle de Bravo, sí tiene una laguna bastante grande ahí con bastantes metros cúbicos que pueden usar para agricultura. Además es muy bonito también, o sea, sí, yo sí he ido de ahí de vacaciones, está muy padre, es muy bonito, pero no tenía idea que también metían productividad de papa, o sea, yo pensé que vivían del turismo. No, en la zona, pues, de hecho, no nada más se siembran papas, también empieza a crecer mucho el mercado de aguacate. Okay. En esa zona y más hacia el sur, ya límites con Temascaltepec, hay algo de caña de azúcar. Bueno, hay otros cultivos que han ido retomando poco a poco fuerza, pero el productor ha ido cambiando. Pienso que este cambio se debió mucho a que, de hecho, en la zona también ahí se sembraban flores. Como fue muy difícil la temporada de pandemia y en donde el productor estuvo tirando prácticamente su cosecha, fue como voltearon a ver otros cultivos y bueno, afortunadamente pues han tenido éxito en sembrar esos cultivos y es como se han mantenido tanto dando trabajo a las personas aledañas a esa zona y pues bueno, pienso que la economía no se ayuda y no se ha detenido y pues sirve para mantener a muchas familias que pues como todos, ¿no? Buscamos el pan de cada día. Sí, fíjate que es un tema muy muy importante el cambio de cultivo, y yo lo vi mucho en 2024, como en el 23 no llovió y no entró producción de maíz aquí en Bajío, o mucha gente casi ni cosechó, hay gente que hasta la metió para asilo, la gente dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero sembrar maíz. Entonces regresaron a sembrar sorgo en el 24 y ahorita en el 25 también la intención es regresar al sorgo, o se mudaron a una hortaliza, un cilantro, una cebolla, un tomate, o sea, gente que sembraba maíz rotó a otro cultivo porque el maíz ya no era rentable. Ahorita, ¿qué nos pasó? No hubo intención de siembra de trigos, aquí la zona también es muy triguera. Entonces, todo lo que no se metió de trigo, se metió de cebolla, se metió de tomate o se metió de zanahoria. Entonces, ¿qué pasa con la gente que ya sembraba esos cultivos desde antes? El mercado se satura y existe un desplome de precios. Ahorita si ustedes van y checan o preguntan con un agricultor, la zanahoria no tiene precio, la cebolla no tiene precio, el tomate no tiene precio. Están pagando, para hacerles una comparativa, de 1 a 3 pesos el kilo, ¿no? Y ustedes van al supermercado, van a la central de abastos, la cebolla 17 pesos, 23 pesos, y a nosotros nos lo pagan a 1 peso. Entonces, esa pérdida también se ve reflejada por el aumento del combustible, ¿no? O sea, el diésel, ¿cuánto vale ahorita ya hoy en día, Ismael? O sea, no, pues está... Creo que tú traes una camioneta a diésel, ¿no? ¿O no, es gasolina, pero pues bueno, pienso que es lo mismo, ¿no? Finalmente es un gasto que se tiene que considerar y bueno, no lo puedes parar. Referente a lo que comentas, por ejemplo, tú de estas hortalizas, más hacia el sur del Estado de México, límites con Guerrero, en los municipios de Tejupilco, Lubianos, en esa zona se establece todos los años, en invierno, cultivos jitomates, tomates de cáscara, chiles, calabacitas, y bueno, este año pues tuvimos, pienso que la problemática, como tú bien lo mencionas, de los precios muy bajos. Entonces los productores vienen de perder y perder y perder, y el ciclo ahorita que estamos en puerta, pues la verdad es que está muy desalentador porque no hay dinero en el mercado. Bueno, lo que yo veo en la zona es que los productores se quejan precisamente porque no hubo retorno de dinero, y en la parte de maíces todavía está un poquito más complicado porque, bueno, está cada día más difícil. O sea, vienes primero que nada de un mercado muy difícil. ¿Por qué? Porque en el Estado de México, en la parte de maíces es meramente temporal. Yo creo que son contadas las personas que tienen riego. Y bueno, también tenemos otro problema, que
son escasas las variedades de X empresas que tienen semillas para este tipo de alturas. Nosotros le decimos valles altos. Valles altos. Entonces, los rendimientos, como son temporales, en promedio pues andan sobre las 4 o 5 toneladas, y ya algunos híbridos que tienen riegos de auxilio pues alcanzan hasta las 10 toneladas, 11 toneladas, pero son contados los productores bajo un esquema de alto rendimiento. Pero el productor promedio, estamos hablando que está entre las 3 y 4 toneladas, y hay algunos que pues ni a esos rendimientos llegan. ¿Por qué? Porque pues se emplean en su mayor número pues materiales típicos endémicos de la región. Son prácticamente maíces criollos. Y bueno, ese es otro tema, que si se adaptan, a lo mejor son un poquito más rústicos, resisten un poquito más, pero pues es como todo, ¿no? No rinden. ¿Por qué? Porque la planta se dedica a mantenerse viva y pues no produce, y pues de nada nos sirve, ¿no? Sí, fíjate, ese punto está padre también que lo toques. Yo creo que siempre que te mencionan maíces, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, ¿no? Que son los famosos híbridos para Bajío o para zonas costeras, ¿no? En el caso de Sinaloa, que es un poco más bajo que aquí que nosotros, pero pocos híbridos he visto yo para valles altos. O sea, valles altos se comprende de los 2000 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, ¿no? Hay gente que lo considera desde los 1800, y ahí es donde entra Tlaxcala, entra Morelos, el Estado de México. Hay algunas personas que también consideran algunos puntos de Querétaro porque también son altos, pero tienen que ser híbridos más acondicionados a ciclos más largos de productividad. Sí, estamos hablando de que las zonas más altas, o sea, hay zonas, por ejemplo, pegadas al volcán, y hay una zona donde es parte de la Sierra Madre, en donde estamos sobre alturas arriba de los 2800 metros sobre el nivel del mar, y son materiales que en su mayoría son materiales criollos, maíces azules, amarillos, blancos, que se siembran a finales de marzo. A partir del 20 de marzo se establecen y están cosechando en noviembre, diciembre. O sea, si tú le sumas todos estos meses, pues bueno, el cultivo se va muy lento, y aunque son zonas elevadas en donde a lo mejor sí tenemos precipitaciones constantes, pero son maíces que tienen rendimientos hasta 3, 4 toneladas. Sí, o sea, y eso dándole un buen manejo, obviamente, buena nutrición. Fertilizando, aplicando foliares. Exactamente, todo. o sea, a lo mejor no tenemos, por el tipo de clima, no tenemos problemas en cuanto a control de larvas de lepidópteros, pero sí tenemos otros problemas, entre ellos gallina ciega, que es un problema en el Estado de México. Pero en cuanto a días a cosecha, desde la siembra, como es un clima más frío, sí se va la planta muy lenta, y es de hecho prácticamente lo que pasa también con papas. Las mismas variedades que a lo mejor se establecen aquí en Bajío, como son Fianas, por ejemplo, allá tenemos ciclos de 120 días a 130, 140 días desde la siembra, o sea, se prolonga un poquito más. ¿Por qué? Porque como es más frío, la planta se va desarrollando muy lento, y pues obviamente se encarece un cultivo. ¿Por qué? Porque en el caso de papas, por ejemplo, el tener un cultivo por más días, estamos hablando que van a ser más aplicaciones tanto de control de plagas y enfermedades, sobre todo enfermedades más relacionadas a Phytophthora infestan, que en este caso tizón pues es uno de los problemas fuertes en cuanto a papas, y no solamente en papas, bueno, lo que son otros cultivos que tienen esta problemática, pero que se establecen en la zona, pues tenemos ese problema, porque al tener más días, obviamente el productor tiene que desembolsar más dinero para controlar ese tipo de problemas. Sí, o sea, y fíjate que es una parte que muchas veces se nos enseña a veces en la escuela, que un cultivo que dura más tiempo es un cultivo que rinde más, pero en el caso del Estado de México no es así, porque pues ya lo dijiste, ¿no? O sea, desde marzo hasta noviembre son prácticamente 8 meses, estamos hablando cerca de 240 días de establecimiento de la planta para que te dé 3 toneladas, o sea, realmente no es algo equiparable con un híbrido aquí que puede llegar hasta 21 toneladas.
pero es por lo mismo, porque no hay una transferencia de tecnología adecuada para valles altos. Hace falta un poquito más de estudio y de trabajo en esa zona de producción. Pero yo creo que por lo mismo que dices, no, o sea, la gente se va un poco más hacia las rosas, que son un poco más rentables, la papa, que es más rápida y es más rentable. Ahorita existe una teoría aquí, o hemos hecho algunas pláticas, que nos dicen que este año 2025 se le va a conocer como el año de la purga o de la depuración. Explico. Porque mucha gente, como tú lo mencionaste, viene de pérdida tras pérdida. Pérdida en el 23, pérdida en el 24. O sea, ahorita 2025, la raza se está aguantando lo más que pueda para sembrar. Porque si vuelven a perder este año, mucha gente va a empezar a dejar el campo como tal. Aquí en la zona, aquí lo cerquita, he platicado con muchos agricultores. Y literal es, Inge, si este año no saco los gastos, me voy a Estados Unidos. O sea, va a volver a empezar la migración porque no está siendo rentable el campo. Por eso te digo, es esa parte que dicen que este año va a ser un año de depuración. Entonces, supongo que tanto aquí en Bajío como en la zona del Estado de México, en el centro del país, la gente está pensando lo mismo. Pues sí, lamentablemente pues es una problemática que tenemos, pienso que todos, ¿no? Todos. Nosotros, bueno, específicamente de los productos que manejamos nosotros aquí en Mesfer, tenemos un producto que nosotros le hemos visto mucho potencial en la zona. Hace 2 años tuvimos la oportunidad de meterlo en papas. Microamin, que es un producto, prácticamente trae 16 de los aminoácidos esenciales, sí, que la planta necesita para desarrollarse. Entonces, como tenemos clima un poquito complicado, pues prácticamente la planta pues siempre va a estar susceptible a estrés. Muchos tipos de estrés. Por falta de agua, por exceso por falta de agua, por malas aplicaciones. Calor, que a veces frío, tiene el productor, insectos, todo lo estresa. Entonces, nosotros desde hace 2 años hacia acá, este producto nos ha ayudado mucho a que el productor se ayude directamente. ¿Por qué? Porque al explicarle las bondades que tienen los aminoácidos directamente en la fenología del cultivo, pues han visto una respuesta y obviamente el incremento en cuanto a rendimientos. Estamos hablando por ejemplo, en donde empezamos a meter estos productos en la parte de San José del Rincón, Villa Victoria, Villa de Allende, con un cliente específico en donde de no mover un solo kilo de este producto, el año pasado pues vendimos más de 70 toneladas y bueno, pues a una dosis de 50 kilos por hectárea, y prácticamente minamos la tecnología tanto para papas, para maíces, que es lo que se establece en la zona, y bueno, hemos obtenido buenos resultados. En el caso de papas, de rendimientos en donde el productor a lo mejor tiene rendimiento promedio de entre 40 a 45 toneladas, llevamos estos cultivos arriba de 50 toneladas. Bueno, más bien papas, fianas y algunas otras variedades, pero sobre todo fianas, en donde el promedio del productor va desde las 45 toneladas máximo, las llevamos arriba de las 50 toneladas y pues obviamente el productor pues lo ha visto con buenos ojos. ¿Por qué? Porque es más dinero que entra a su bolsillo, y por un lado, y por otro lado tiene menos problemas en cuanto al manejo del cultivo. Sí, ves que básicamente de 45 para 50 estás hablando de un incremento entre el 10 y el 12.5%, o sea, y hablando de 5 toneladas de papa, ¿cuánto se paga la papa aproximadamente la tonelada? Pues mira, ahorita un promedio, ellos estuvieron vendiendo papas, digamos, ¿qué te podría decir? Empezaron el mercado de 8 pesos, de 8 pesos, y de ahí se fueron hasta 12 pesos, llegaron a vender los productores. Y actualmente, bueno, ya para finalizar el año se cayó el mercado. Estábamos hablando que estaban los mejores precios entre 8 pesos, 9 pesos, y ahorita ya para enero, febrero hasta 7 pesos, 6 pesos, o sea, unos rendimientos bajos y malos precios, pues la verdad es que son pérdidas para el productor, y pues esto hace que pues muchos
yo pienso que muchos productores pequeños este año van a desaparecer precisamente en cuanto a papas, precisamente por este tipo de problemas. Exactamente, o sea, yo creo que es la historia más común que escuchamos en el campo, malos rendimientos, precios peores, ¿no? O sea, pero como estábamos platicando, ¿no? Un incremento de 5 toneladas de papa, 5 toneladas de, ¿a qué te gusta? 8 pesitos, estás hablando casi de 40,000 pesos adicionales por hectárea. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Y bueno, ahí entran otros productos como son Micromix, que es un complejo de microelementos. Y bueno, explicando las bondades de donde participa, en este caso en la fotosíntesis, cada uno de los elementos, pues obviamente el productor al final entiende que si hay carencia de alguno de estos minerales, pues obviamente es el rendimiento, cae. porque es como una escalera, ¿no? Le quitas un escalón y pues ya no puedes seguir hacia arriba. Exacto. Aunque tengas todo el mundo de abanico de fertilizantes, por ese elemento que falta, pues ya no sigue el proceso de fotosíntesis como tal, y obviamente el rendimiento es el que impacta. Y estamos hablando no solamente de en este caso de papas, es en todos los cultivos en general. Sí, o sea, y por ejemplificar o siguiendo con tu idea, dos muy importantes que siempre se le está olvidando a la gente: el hierro y el magnesio. O sea, comúnmente te decían, el magnesio, la molécula central de la clorofila. Ok, pero eso es cuando lo estás hablando del fotosistema 2, que ya la planta está bien desarrollada. Pero antes de que sea el magnesio, la molécula central, está el hierro. Entonces, por eso observamos muchas deficiencias de hierro. Entonces, cuando tú ves una deficiencia de hierro en tu cultivo, básicamente la planta no está haciendo fotosíntesis. Entonces, no estás teniendo crecimiento, no estás teniendo una buena respiración celular, la planta está gastando energía de más y te va a mermar muchísimo el rendimiento. Y eso es algo que podemos identificar. Si les da mucha curiosidad, sálganse a la carretera a ver maíces en tiempos de lluvia. Todas las hojas de arriba están cloróticas por una deficiencia de hierro. Yo creo que eso es lo que más pueden ver rápidamente. Y es por eso mismo que dice Ismael, o sea, la gente se concentra tanto en fertilizar nitrógenos, fósforos o potasios y siempre dejan de lado pequeñas moléculas como son el caso del hierro o cationes muy esenciales como el hierro, y tú ves toda la planta color amarilla, tu rendimiento se cayó muchísimo. O sea, es esa parte que falta, ese escaloncito del hierro, claro, para poder seguir subiendo. Ok, ya el agricultor puso el hierro. ¿Qué sigue? El zinc. El zinc es otro micro que como lo tenemos olvidado. Y es algo tan indispensable en granos y cualquier otro cultivo, que siempre lo tenemos como de, bueno, pues es que ya le eché 500 kilos de urea, no le voy a echar nada de zinc, porque el zinc ni aporta, que no sé qué. Y es ese paradigma que tratamos de cambiar en los agricultores, de que todo es necesario, pero en sus cantidades adecuadas y en el momento que la planta lo necesita. Porque siempre estamos acostumbrados, es que me dijo mi compadre que le echara otros 500 kilos. El compadre no sabe ni qué onda, el cultivo ya está a 3 días de cosecha, pero dijo que le echara otros 500 kilos de fertilizante. Y es cuando tenemos mermas, faltó productividad y súmale los malos precios. De entrada tenemos una problemática muy grande. ¿Por qué? Porque pienso que esto es a nivel nacional. La gran mayoría de los productores no hace análisis de suelo. Exacto. Y es donde tenemos la gran problemática, porque de ahí es donde deberíamos de partir todos para tener una nutrición balanceada en los cultivos. Lamentablemente lo que hacemos es pues prácticamente como bien lo mencionamos, ¿no? A ojo de buen cubero, ¿no? Ojo de buen cubero, sí. Donde en base a las necesidades que tenemos en la zona y de lo que los productores hacen, complementamos. Porque muchas veces el productor ni siquiera se deja ayudar. Él porque viene aplicando porque del papá, el abuelo lo hacía, en donde aplicaba 200 o 300 kilos de fertilizante, ya sea mezcla, utilizando DAP o cloruro de potasio, urea, sulfato de amonio, y lo siguen haciendo. Entonces, cuando tú llegas y le explicas cuáles son las bondades de cada uno de los minerales de entrada, de lo que hay en el mercado, y cómo deberían de impactar directamente cada uno de esos fertilizantes, porque en la gran mayoría de los casos, ¿qué es lo que pasa? Primero no hay análisis de suelo. Los fertilizantes que están utilizando no son los adecuados para el mercado. ¿Por qué? Porque hay fertilizantes que trabajan para suelos ácidos, hay otros que trabajan para suelos alcalinos. Correcto. Y lamentablemente en el mercado el productor piensa que porque tiene un superfosfato de calcio simple y que es más barato,
piensa que a lo mejor le va a dar mayor resultado. Sin embargo, en el mundo de los fertilizantes pues no funciona así. ¿Por qué? Porque hay algunos productos, en el caso de los que vienen a base de azufres, pues van más determinados para suelos alcalinos. Exacto. Y bueno, y allá en el Estado de México pues nosotros tenemos entre suelos ácidos y suelos neutros. Entonces, si tú acidificas más con productos en donde utilizas sulfato de amonio, superfosfato de calcio simple, triple, pues obviamente esas fuentes de fósforo, en este caso el fósforo pues es uno de los elementos principales para el desarrollo del cultivo, y obviamente pues es un fósforo que no va a estar al 100% disponible. ¿Por qué? Porque en su naturaleza la planta no lo va a poder asimilar por el pH que tenemos en el suelo. Entonces son varias cosas que en sí la mayoría de los productores pues desconocen, porque pues no tienen conocimiento, no son especialistas, y aún nosotros a veces con el poco conocimiento que tenemos pues a veces también llegamos a equivocarnos. Sí. Pero Sí. pienso que es donde está el preámbulo en el caso de nutrición, en donde empecemos a identificar de entrada análisis de suelo, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta, y sobre todo de los fertilizantes que hay en el mercado, cuáles sí son aptos para ese tipo de suelos. Y es en donde entramos nosotros, creo que en poner nuestro granito de arena para apoyar cada uno de los productores del cultivo que tú me digas, para que sí empleen lo que realmente la planta va a necesitar y que se va a aprovechar, y no pues solamente fertilizar porque el vecino lo está haciendo o porque el abuelito lo hizo desde hace pues 40 años, ¿no? O sea, Exactamente. siempre le echan la culpa al abuelo. Es que mi abuelo así lo hacía, y es como, pues, ya el abuelito ya déjalo descansar, ya el Sí. señor, no porque algo funcionaba antes, quiere decir que vas a funcionar ahorita, ¿no? O sea, y hay un lema que me gusta mucho, o sea, no es que estemos diciendo que lo que hacían antes estaba mal, o sea, no puedes juzgar la ignorancia del pasado con el conocimiento del presente, porque son ámbitos muy distintos. Entonces, no es que la gente de antes lo hiciera mal, era lo que sabían hacer, era lo que se podía hacer. Pero hoy en día yo creo que la tecnología ha avanzado demasiado a la agricultura, Ismael. Para complementarte en ese aspecto, hay un análisis que yo apenas estoy viendo ahorita en mi especialidad de nutrición, que yo no lo tomaba en cuenta, el análisis de agua. O sea, y créanme que el análisis de agua te puede dar una explicación todavía muchísimo más profunda a lo que te puede dar un análisis de suelo. ¿Por qué? Porque el suelo ahí está, no lo mueves. Sin embargo, el agua lo estás inyectando riego tras riego tras riego, y hay veces que en la misma agua de riego van bicarbonatos, van carbonatos, va sodio. Hay veces que el mismo análisis de agua, digamos, un análisis de agua que te arroja amonio o nitratos, es porque tu agua se está contaminando de algún lado. Claro. O sea, y desde ahí puedes ver, desde aquí tengo la falla número 1. Ahora, no analicé mi suelo, segunda falla. Estoy fertilizando con fertilizantes que no son adecuados, tercera falla. Estoy sembrando fuera de fechas, cuarta falla. O sea, son muchos puntos que debemos de estar considerando, que yo creo que, por ejemplo, la gente o la chavalada que no estudia agronomía o no está mucho en este rubro, de repente dicen, pues estos no sé ni de qué están hablando. Pero son tantos factores que uno como ingeniero tiene que estar cuidando, son factores que uno como agricultor debe de estar cuidando si realmente quieres producir. Porque siempre nos pintan, pues no sé, te pongo el ejemplo burdo, el frijolito en la primaria, ¿no? Que ponle su algodoncito, ponle agüita y el frijolito. Pues tú de niño te fascinabas porque decías, wow, no, pues es bien fácil, que no sé qué. Pero ya que llegas de este lado del camino, es un mundo impresionante lo que tienes que saber de química, de física, de climatología. Somos hasta, ¿cómo se dice? Somos los que damos el tiempo a veces. Que, Claro. ¿sí o no? Sí, o sea, sí. el agricultor te dice, oye, Inge, ¿cree que llueva? No, pues no sé, yo creo que sí. O ves el teléfono, no, sí va a llover, que no sé qué. Pues son varios factores. Otro, por ejemplo, es la materia orgánica en el suelo. Sí. Sabemos que, esto es un factor que interviene en el intercambio catiónico, en donde se pueden hacer esas cadenas de absorción, que la planta utiliza para poderse nutrir. Lamentablemente, en las partes elevadas, en el caso del Estado de México, por el relieve que tenemos en la zona, pues hay mucha erosión de suelos. Entonces, todos los años se pierden toneladas y toneladas de suelo. Tenemos un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque la pérdida de suelo de la parte cultivable que
que utilizan las plantas para desarrollarse, pues cada día es menos, y bueno, el contenido de materia orgánica pues se pierde, y aparte el productor no tiene la facilidad de incorporar materia orgánica. ¿Por qué? Porque es muy típico que, digamos, produzca maíz y corta prácticamente hasta abajo el residuo del maíz y lo empaca y vende las pacas, sí, para consumo de ganado. Entonces no hay incorporación de materia orgánica en la mayoría de los casos, y los poquitos que incorporan después tienen problemas de gallina ciega y dicen, no, pues es un problema porque lo que yo veía benéfico a incorporar materia orgánica, ahora tengo otro problema, sí. Y es en donde a veces el que uno le explique que también hay productos para controlar gallina ciega, en este caso por este tipo de prácticas, a veces el productor le representa un gasto más. ¿Por qué? Porque no quieren gastar, esa es la realidad. No quieren gastar, y la porque realidad. Aparte vienen de una cosecha muy baja, por un lado, y por otro lado el precio de los granos pues ha ido a la baja. En este caso el maíz en el Estado de México, pues ahorita lo están comprando, o el productor lo está vendiendo entre 4.80 y 5 pesos, y imagínate, con un rendimiento de 3 toneladas, pues ¿qué haces? Estás hablando de 15,000 pesos, o sea, es apenas el fertilizante. Así es, entonces pues no, bueno, hay varias cosas pienso que hay varias cosas que necesitamos cuidar, necesitamos analizar y ver de qué manera podemos ayudar al productor. Uno, para que incremente sus rendimientos. Dos, para que lo que produzca lo pueda vender a un buen precio a un mercado, uh-huh, que sea emergente y que pueda contribuir a la economía de una región, y pues para que más que desaparezcan, más bien para que evitar que desaparezcan productores, más bien para que más personas se animen a pues mantener esta práctica, ¿no? Que pues nos ha mantenido durante pues muchos años. Y pues es un tema que día a día pues nos incumbe a todos, porque si no hay alimento, pues todos, es algo que no podemos sustituir. Si algo hacemos todos los días, todos como personas, pues es consumir alimento, de lo que tú quieras, ya sean carnes, granos, hortalizas, pero consumimos N cantidad de productos todos los días, de manera indirecta o directa, pero es parte fundamental. Y sí, fíjate, decía mi papá, nos decía, tiene uno la mala costumbre de comer 3 veces al día. Sí. De ahí es cuando empiezan los detalles, ¿no? Pero, sí, pues bueno, Ismael, es que son demasiados temas que pudiésemos abordar. Yo creo que estaría bueno hacer un segundo episodio contigo. La verdad, creo que ahí nos faltó muchísimo que platicar. Y yo creo que por ahí, ayudar, bueno, que la gente nos ayude a comentar aquí este episodio para ver si podemos hacer una entrevista con tu asesor, con el doctor Castellanos. Yo creo que sería algo muy enriquecedor también a platicar con el doctor Castellanos. Por ahí coméntenlo para que nos pueda para que nos vea y pueda llegar aquí a ser el Mesver, el doctor Castellanos. Ya nada más para cerrar, Ismael, un consejo, unas palabras que quieras dedicar a los futuros ingenieros, a los estudiantes, a la gente, no sé, a lo mejor una señora que está en su casa barriendo, ahorita nos está escuchando, que a lo mejor tiene poco conocimiento del campo, pero le gustan sus helechos, sus plantitas. Un consejo o algo que le quieras decir a la gente para cerrar. Pues primero que nada agradecerle la atención que nos brindan cada uno de ellos, en donde pues pienso que todo es importante lo que se hace en cualquier lugar en donde nos encontremos, sí, pero específicamente en la parte agrícola, para aquellos que ya están dentro de este mundo de la agronomía y de lo bonito que es esta profesión. Lo único que les puedo comentar es que el día a día tenemos que aprender cosas nuevas que nos ayuden a ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos para producir más alimento, porque de no ser así, pues nosotros nos estamos poniendo el pie en el cuello, y día a día tenemos que aprovechar cada una de las herramientas, lo que tengamos a nuestro alcance, para producir alimento. Y pues bueno, yo pienso que todo está determinado en cómo compartes tú la información con la gente que conoces, ya sean colegas, productores,
es cómo compartes tú esa información para que pueda haber ese cambio. O sea, esa transición sí se puede hacer de tecnología siempre y cuando nosotros, de lo poquito que sabemos o de lo que sabemos, podamos integrar ese conocimiento, esa tecnología, para que sean más beneficiados. Porque si muchas veces no compartimos esa parte, pues el día de mañana otra cosa nos pasa y es conocimiento que se va pues a la basura. Sí, se pierde. Y bueno, y cuando lo compartimos pienso que pues más nos vemos beneficiados. En este caso, por ejemplo, día a día a lo mejor te encuentras con alguien que es especialista en un ramo, y si te lo comparte, tú adquieres ese conocimiento y se lo transmites a otra persona y se hace una cadenita y todo el mundo nos beneficiamos. Correcto. Pero cuando nos aislamos de esta parte, pues es un poquito más complicado. Sí, realmente sí. Yo creo que ese punto que dices es el propósito de este podcast. O sea, realmente que más gente conozca realmente de la gente que estamos en campo, que somos las personas que estamos día con día en los guamazos, y que sabemos cómo está la cosa realmente con los agricultores, que han sido, siguen y serán las personas más vulnerables en este país. Claro. Los que más el peso llevan de trabajo duro y no recibir ninguna remuneración. Otra de las cosas que a mí me gustaría recalcar mucho, y pienso que va más hacia el tema de la salud, es que, como lo mencioné al principio de esta charla, tenemos que concientizarnos a nosotros, en donde no porque tengamos N cantidad de productos los vamos a usar todos para el manejo de nuestros cultivos. Siempre tenemos que ser racionales en pensar en que lo que nosotros vamos a producir, el día de mañana nos los vamos a consumir en un restaurante, en una fonda, en la misma casa en donde vivimos, en donde si aplicamos un producto, ese producto tiene que ser de manera responsable. ¿Para qué? Para evitar contaminación, por un lado desechos de envases, por otro lado contaminación por parte de ingredientes activos que están restringidos previo a la cosecha. Yo pienso que hay actualmente, todo el mundo sabemos de alguna persona que está enferma de cáncer o de algún otro problema de salud, en donde día a día, si nosotros hacemos uso racional correctamente de los productos, podemos evitar muchos de esos problemas que hoy entre la sociedad tenemos. Y bueno, pues pudiéramos así mencionar muchos ejemplos, ¿no? Todos tenemos alguna problemática de algún conocido, en donde pues a lo mejor se hizo una mala práctica, y bueno, yo pienso que contribuyendo con este tipo de charlas, también nosotros nos retroalimentamos de sus comentarios que ustedes hacen, y bueno, las inquietudes, y bien, si pudiéramos hacer otra plática, pues no sé, de qué les gustaría saber, para incursionar en esos temas. Y pues bueno, yo creo que es un tema que nos va a beneficiar a todos, como lo mencioné en principio. Sí, la verdad, sí, fíjate, por ahí tenemos pendientes un adelanto, ¿no? Una plática con la gente de la UNFAC, que son los encargados de llevar todo el registro de los agroquímicos en el país, y también con un técnico de campo limpio, que son los encargados de recolectar esos envases vacíos y darle su disposición. Pero pues bueno, Ismael, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que una plática muy enriquecedora. Vimos flores, vimos papas, conocimos el Estado de México, o sea, muchas cosas que platicar. Y como tú dices, que la gente nos deje en los comentarios ahí aquí abajito, que nos pongan qué tema les gustaría abordar, qué experto quieren que traigamos a este podcast para platicar un ratito más. O sea, aquí tenemos a Ismael, que tiene muchos años trabajando con papa y flores. Podemos hablar después de banano, de papaya, no sé, lo que ustedes gusten. Y recuerden, amigos, pues nos estamos viendo en el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales, comenten este podcast, díganos de qué más podemos estar hablando, y comenten por ahí si quieren que vuelva a estar aquí con nosotros el ingeniero Ismael, porque fue una plática muy productiva. Y nos estamos viendo en el siguiente. Muchas gracias.